Buenas noches, querida audiencia. Este es Pastor Iván de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Te hablamos desde su segmento En paz me acostaré y así mismo dormiré. Bien contento de esta nueva temporada que hemos iniciado de este programa que data desde el año 2020, cuando Dios nos habló y nos decía: es preciso que prepares un programa porque mis hijos no pueden dormir. Y ciertamente nos dimos a la tarea de preparar ese programa. Hemos estado saliendo desde entonces en Facebook Live. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Aquí de nuevo vamos a esta nueva temporada, contentos, sabiendo que Dios ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que quédate ahí en esta hora. Y quiero comenzar con unas escrituras sobre las cuales vamos a basar este programa en esta noche maravillosa. Salmos 40, verso 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Jeremías 17, versos 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Proverbios 16, capítulo 20, verso 20, dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Salmos 34, 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Querido amigo, este espacio ha estado desde el año 2020 y ahora en múltiples medios ha servido para eso mismo que hoy tú y yo necesitamos: dormir en paz. Usted ve, si creemos en Dios, sabemos que Dios puede hacer todas las cosas, sabemos que Él tiene el poder, sabemos que Él es omnipotente, omnipresente, todopoderoso y eterno. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos desesperamos? Tal vez estás desesperado o desesperada por algo. Sabes que crees en Dios, pero estás desesperado y por eso no puedes dormir. Esta noche vamos más allá de solo tener fe, de solo creer. Hoy vamos a aprender a confiar. Porque mientras la fe te conecta con Dios, la confianza es lo que te permite que reposes en Él. Y si hoy no tienes paz, es posible que estés detenida o detenido en la fe y aún no hayas cruzado al descanso de la confianza. Esta noche en tu segmento, En paz me acostaré y así mismo dormiré, queremos que tú pases de ese lugar donde sí crees en Dios, donde sí tienes fe, pero necesitas confiar, necesitas descansar, necesitas ese momento especial para poder reposar y tener un buen sueño en el nombre del Señor. Fe y confianza son términos parecidos, pero no son iguales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué queremos entrar en este proceso? Antes de continuar, vamos a aclararlo. Fe y confianza no son lo mismo, están conectados, pero no son escalones distintos en nuestra relación con el Señor. Y quiero que tomemos nota de esta diferencia. En la Biblia, los términos fe, como la acción de creer, y confianza no son sinónimos. La fe es más teórica. Por ejemplo, Dios es poderoso. Usted y yo reconocemos que Dios es poderoso. La confianza es más activa. Ejemplo, no solo Dios es poderoso, sino que Él es mi Dios. Tiene todo poder para resolverme este problema. Quiere hacerlo y por eso yo voy a estar tranquilo en mi corazón desde ahora. Confianza es el poder llevar a nuestro corazón a un estado de paz, de que ante cualquier situación como la que estás viviendo hoy día, el objeto de nuestra creencia, que es Dios o fe, tiene el poder de resolver esa situación. Lo quiere hacer, lo va a hacer, y por eso debo estar tranquilo desde ahora. Nadie puede dormir si no estás tranquilo, a menos que tengas una circunstancia, ¿verdad?, física o algo, de lo cual sabemos que tú, como una persona entendida que eres, vas a buscar, ¿verdad?, esa ayuda médica. Así que hemos visto la diferencia entre fe y confianza. En este sentido, el tener confianza produce en mi vida lo mismo que si tuviera conocimiento de una verdad factual sobre la cual firmemente basar mi proyecto de vida. Porque ya estoy tranquilo, porque yo sé y estoy convencido de que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Porque Él tiene poder, Él tiene y el deseo, y ya yo lo introduje en mi corazón. Hebreos 11, verso 1 nos dice:
Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe en Dios es el acto de creer que Él existe, que tiene poder, que puede intervenir. Muchas personas, o tal vez algunos, quieren, ¿verdad?, contravenir este proceso, pero sabemos y creemos que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Que tener fe es estar cierto de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Fe en Dios es el acto de creer, vuelvo y digo, que Él existe, que tiene poder, que puede intervenir. Es mental, es inicial, es más intelectual. Es como mirar una silla y decir, sé que esto puede sostenerme. Como yo vi esta silla esta mañana cuando estaba aquí entrando al set, ¿verdad? Y vi la silla y yo creo que eso me puede sostener. Sin embargo, la confianza en Dios es un paso más profundo. Es sentarme en la silla, descansar mi cuerpo como lo hice en ella. Es decir, sé que puede sostenerme y me voy a entregar a ella. Me voy a sentar porque yo sé, ya yo pasé al lugar donde yo descansé, confié de que ella me puede sostener. La confianza se muestra no en lo que dices, sino en cómo actúas cuando no ves salida. A lo mejor esta noche no ves salida para algo. Tienes fe de que Dios te va a ayudar. Tienes fe de que Dios has orado, pero no ves salida, pero no actúas de la forma propia a tu fe en esta hora. Así que yo quiero en esta noche maravillosa ver un ejemplo bíblico. Siempre nos gusta, ¿verdad?, basar nuestras conferencias, más bien nuestras enseñanzas en la palabra de Dios. Y quiero hablarte de un personaje maravilloso, un personaje que es José. José, usted conoce la historia. José tuvo varios hermanos. Esos hermanos le tuvieron envidia y entonces lo tiraron a un pozo. Lo engañaron, lo tiraron a un pozo, lo dejaron por muerto, engañaron a su padre, le dijeron que él estaba muerto. Y usted, como conoce la historia, él creía en su sueño. Sabía que Dios tenía un propósito en su vida. Y usted lo ve porque él tuvo visiones y sueños donde él se veía con un puesto importante en el reino. Veía que tenía un propósito en su vida. Pero en el devenir de la historia de José, él cayó en una cárcel, en más de una cárcel, pero en una particularmente había un copero y un panadero. Y el copero fue la persona que fue liberada primero. Y antes de que fuera liberado, José le pidió ayuda a ese copero de que si él salía, pues entonces le ayudara a salir de allí. Y cuando él empezó a confiar en otro que no fuera el Señor, y le pidió ayuda, eso fue en Génesis capítulo 40, vemos que aún no confiaba plenamente en el tiempo de Dios, porque él sabía que tenía un propósito de Dios, pero sin embargo se fue a pedirle ayuda a otra persona. Y podríamos decir que era lógico que él pidiera ayuda. Pero la realidad es que cuando tú tienes un propósito de Dios y cuando Dios ha iniciado ese propósito y tú y yo vamos a buscar ayuda donde no es el Señor, entonces estamos fallando al propósito de Dios. ¿Ve? José, cuando pidió ayuda, vimos que no confiaba plenamente en el tiempo de Dios. Ese paso en falso le costó 2 años más en la prisión. Le costó 2 años más en la prisión. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque fe sin confianza no produce resultados permanentes. No produce resultados permanentes. En ese momento, en vez de confiar en Dios completamente, en vez de esperar en el Señor, él se puso a confiar en otra persona. Y yo creo que la Biblia nos da ese ejemplo, nos da esa muestra, nos da esa enseñanza para entender que sin fe, sin confianza, no produce resultados permanentes. Puede tener buenas intenciones, pero no hay descanso. No hay descanso. ¿Ve? Lo podríamos ver esto en el libro de Jeremías capítulo 1 versos 7 al 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Importante, el varón que confía en Jehová, pero no solamente eso, cuya confianza, cuya tranquilidad, cuyo reposo, cuya entera creencia, entero
entero reposo está en Jehová, a cuya confianza es Dios, porque será prosperado, porque será plantado. Escúchame bien, el Salmo 40 dice también: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, sino ni a lo que se desvía tras la mentira. En tu vida, querido amigo que nos ves en esta noche, en este programa, en paz me acostaré y así mismo dormiré, quizá tienes fe, probablemente tienes fe, de seguro tienes fe. Sabes que Dios puede sanar, abrir puertas, restaurarte, pero aún así no estás durmiendo en paz. Es que tu fe no se ha convertido en confianza. Es que no has pasado a ese nivel. Es que no has pasado a otro nivel. Fe es saber que Dios puede. Confianza es saber que Dios lo hará, que lo quiere hacer y será. Pero cuando y como Él quiera. Pero va a ser, es absoluto. Y eso te va a traer paz en esta noche. Yo quiero no solamente señalar la diferencia de fe y confianza, sino ayudarte en esta noche a poder tener 3 claves para pasar de fe a confianza. Usted ve, hay 3 claves. Lo primero, hermano querido, en esta noche, es que tenemos que interpretar todo a la luz de la palabra de Dios. Yo sé que tiene una serie de circunstancias las cuales te están provocando tal vez desazón, problemas, no puedes dormir, algo pasa en tu vida. Y eso tú lo estás interpretando de alguna forma. Tus pensamientos te hablan de la interpretación que tú le das a la realidad que te rodea. Y lo importante es que para tú pasar de fe a confianza, lo primero que tenemos que hacer es interpretarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Jeremías 17:8 nos dice: el que confía en Dios es como un árbol firme que produce fruto. El que confía en las palabras fe, la palabra confía, son palabras distintas en el libro sagrado. Y el que confía es el que es prosperado. En esta noche tal vez necesita ser prosperado, tal vez necesita la prosperidad no solamente financiera, sino de tus relaciones. Tal vez necesita algo que tiene que prosperar, que tiene que avanzar, que tiene que crecer, que tiene que multiplicarse. José pudo haberse desesperado, pero eligió recordar lo que Dios ya le había dicho. Fue fiel a Dios. A través de toda la historia de Génesis, donde se habla de José, vemos cómo él fue fiel inclusive dentro de la cárcel, inclusive dentro de las circunstancias difíciles, inclusive dentro de la cárcel, donde te aseguro que las camas y la manera de acostarse, de dormir, no era buena. Pero él fue fiel a Dios. La Biblia dice que Dios lo prosperaba en todo lo que hacía y hasta le ponían a cargo la cárcel en algunos lugares. ¿Sabe? La confianza crece cuando tú decides ver tu vida con los lentes de la palabra de Dios. Con los lentes, mirarlo a través de lo que Dios dice al respecto. No nos podemos dejar guiar por emociones, noticias, redes sociales. Hoy día los medios te van a tratar de sacar a pensar de una manera, a mirar aquella cosa, a sacar las prioridades de tu vida para traer las prioridades que otros medios quieren señalar como importantes. Pero no nos podemos dejar llevar por emociones, por noticias, por redes sociales. Tenemos que reescribir nuestros pensamientos desde la promesa que Dios nos ha dado. Somos el pueblo de la promesa. Somos el pueblo de la promesa. Nosotros no vivimos por predicciones, no vivimos por lo que alguien dice, vivimos por lo que Dios ha prometido. En esta noche, en este tu programa, En Paz me acostaré, queremos bendecirte. Queremos decirte en esta hora, antes de dormir esta noche, antes de dormir, lee un versículo de la Biblia, decláralo sobre tu situación. Interpreta tu realidad desde esa palabra, no desde la ansiedad. Tal vez estás enfermo. La palabra dice que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él cargó con el castigo de nuestra paz y por su llaga somos nosotros curados. Yo soy Jehová que te tomo de tu mano derecha, no temas, yo te ayude. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Jehová no edifica esta casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que tomar esa palabra. Tenemos que declararla. Yo quiero que en esta noche te conviertas en profeta, alguien que habla de parte de Dios dentro de tu casa. Tenemos que
declararla, tenemos que verbalizarla, tenemos que interpretar esa realidad con lo que Dios dice. Sí, los médicos dicen que me está pasando esto, pero Dios ha establecido que yo soy Jehová tu sanador, que yo soy Jehová tu sanador, que he traído sanidad a tu vida y medicina. Punto número 2 en esta noche maravillosa para que tú vayas de fe a confianza. Impregna tu vida con las maravillas y las grandezas de Dios. Impregna tu vida. Cuando yo oigo la palabra impregna, me imagino un paño impregnado de agua que usted le hace así y sale el agua porque está impregnado. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustemos de Dios, gustemos de su palabra, gustemos del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, gustemos de que al tercer día resucitó, gustemos de que esa palabra está ahí, de que Él es bueno, justo, maravilloso. La confianza no se produce en el vacío, sino en una mente empapada de su fidelidad. El apóstol Pablo dice que nosotros progresemos nuestro entendimiento, que nosotros no nos conformemos con lo que el mundo dice. La confianza, repito, no se produce en el vacío, sino en una mente empapada de su fidelidad. En tu casa tú tienes que estar constantemente escuchando esta palabra, cantando esta palabra, que esta palabra impregne todas las circunstancias de tu vida. ¿Y cómo podemos impregnarnos de las maravillas de Dios? Recordemos sus obras, lo que ha hecho en tu vida. Yo estoy seguro que tú puedes decir en esta noche: Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo esto en mi vida, o por lo menos has visto que Dios ha hecho algo en la vida de alguien. Tenemos que celebrar las promesas, crear rutinas de alabanza, levantarnos, alabar a Dios. Padre, gracias porque esto es un nuevo día, gracias porque hoy tus maravillas son nuevas para mí, gracias porque me pude haber quedado ahí, pero me levanté y tengo propósito, gracias porque tu palabra es mi consuelo y en mi aflicción. Tenemos que conectarnos con testimonios de lo que Dios hizo a través de su palabra, de lo que Dios hizo con esa persona, de lo que tú conoces que Dios ha hecho. Porque cuando tú recuerdas sus obras, cuando tú celebras sus promesas y cuando nosotros conectamos con testimonios, vamos a empezar a realizar esa presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a empezar a confiar más en Él. Vamos a empezar a saber que Él cumple su palabra, que ha hecho obras. Yo te voy a dar un ejemplo práctico en esta hora. Un ejemplo práctico de lo que puedes hacer esta noche. Haz un pequeño altar mental cada noche. Medita. Y dice: hoy vi la mano de Dios cuando me ocurrió esto. Hoy vi la mano de Dios cuando me ocurrió esto otro. Y hazlo por 7 noches. Y verás cómo tu mente confiará más. Vamos a continuar con nuestro segmento En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y vamos a abundar en cada uno de estos puntos. Pero hoy, haz un pequeño altar. Medita cada noche. Hoy vi la mano de Dios cuando hice esto. Y hazlo por 7 noches. Punto número 3 en esta noche maravillosa. Escucha bien. Sepárate para Dios. Pégate a Él. Sepárate para Dios, pégate a Él y imítalo. Yo te garantizo que tú estás ahora mismo pegado a algo o pegada a algo. Yo te garantizo ahora mismo que tú estás imitando de alguna manera algo que está ocurriendo a tu alrededor. Inclusive, si usted estudia neurociencia, establece que hay tal cosa como las neuronas espejo, y esas neuronas lo que hacen es que muchas veces cuando nosotros vemos algo lo imitemos. Óigame bien, tenemos que separarnos para Dios, pegarnos a Él, imitarlo. En Primera Crónica, capítulo 11, verso 14, habla de los valientes de David. Habla de los valientes de David. Y uno de esos valientes de David, estoy buscando aquí en la palabra de Dios, era Eleazar. Dice la palabra de Dios: tras de este estaba Eleazar, tras de David, hijo de Dodo Ahotita, que él era uno de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla a los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y yendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y le defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Aquel hombre, dice la historia, ¿verdad?, que este hombre agarró su espada de tal manera que esa espada se convirtió parte de su cuerpo, y él estaba batallando contra los enemigos de Dios. ¿Sabe? Él se pegó a la espada, y la espada es símbolo de la palabra de Dios, y eso le dio la victoria de Dios.
José fue separado, diferente, pero fue fiel en la adversidad. Él creyó lo que Dios le había dicho. Y tú y yo tenemos que separarnos, que tenemos que pagarnos. Separarte para Dios significa decir, mi vida está consagrada a ti. Tal vez lo has consagrado a otro, pero no te deja dormir en noche de decir, mi vida está, Dios mío, consagrada a ti. Pegarse a Dios es tomar su camino como el único. Imitar a Dios es vivir con su carácter, misericordia, verdad, integridad. Entre más separado estás del ruido del mundo, más te llenarás de la voz de Dios. Y eso te dará confianza. En esta noche, querido amigo, te recuerdo que José comenzó su historia como un hombre con fe. Pero fue en la cárcel, lejos de casa, donde y cuando aprendió a confiar. Tal vez estás en una cárcel, tal vez estás dolido o dolida de alguna forma. Pero José en ese momento aprendió a confiar. Tú también puedes hacer este viaje, pero tal vez estás en medio de una noche oscura, decisiones por tomar, noticias pesadas, silencio de Dios. Pero si interpretas lo que vives a través de la palabra de Dios, si llenas tu mente de sus maravillas y decides separarte para Él, entonces tu fe se convertirá en confianza y tu confianza se convertirá en descanso. ¿Sabes? Yo quisiera repetir ese proceso una vez más para ti. Tal vez estás en medio de una noche oscura, decisiones por tomar, noticias pesadas, silencio de Dios. Pero interpreta lo que vives a través de la palabra de Dios. Llena tu mente de sus maravillas. Decide separarte para Él, porque tu fe se va a empezar a convertir en descanso y tu confianza va a llegar al punto donde podrás dormir. Oremos juntos en esta noche. Oremos al Dios Todopoderoso. Levanta tus manos allí en tu casa y juntos vayamos al trono de la gracia. Seguro de que vamos a tener ayuda y oportuno socorro. Porque escúcheme, querido amigo, en esta noche. Dios tiene sus oídos prestos para escuchar tus oraciones, mis oraciones, nuestras oraciones. Y tiene su palabra presta para ponerlo por obra. Ese recuerdo es algo que debe estimular en nuestra vida a presentarnos delante de Dios con nuestras circunstancias en medio de un momento donde no puedo dormir, donde no puedo descansar. Y el descanso es fundamental para que tú y yo vivamos una vida de éxito. Dios quiere que esta noche descanse, que interprete las cosas a través de sus palabras, que te separes para Él, que te impregnes de lo que Él es y representa para ti y para mí. Y oremos juntos para entrar en esa presencia. Así que quiero que ores esta oración. Señor, esta noche no solo creo en ti, confío en ti. Decido mirar mi vida a través de tu palabra. Decido llenarme de tus maravillas. Decido mirar mi vida a través de tu palabra y dejar de estar haciendo caso a palabras huecas, palabras que regresan vacías, que no son como la tuya, que siempre se cumple para todo aquello que tú le envías, Señor. Decido llenarme de tus maravillas. Tal vez me puse a llenarme de lo que no era, Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores, Padre? Líbrame de los que me son ocultos. Me quiero llenar de tus maravillas, la maravilla de tu gracia, de tu amor, la maravilla de lo que has creado para mí, para mi casa. Que a pesar de que falle, tú estás ahí fiel. Oh, quiero llenarme de tus maravillas, porque tu misericordias son nuevas para mí cada mañana. Señor, este día, esta noche, decido separarme para ti. Dame paz, Señor. Quiero separarme para ti. Quiero pegarme como se pegó aquel hombre a la espada y tú le diste la victoria. En esta noche me separo, oh Dios, Padre Todopoderoso, tomando tu palabra como guía, como norte, Señor. Dame paz y en paz me acostaré. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esa oración en esta noche, hermano querido, vas a empezar a dormir mejor. No basta con creer, amigo y amiga. Dios quiere que confíes, porque solo entonces vas a morir en paz. ¿Sabe? Es importante que ejercitemos nuestra fe,
pero que ejercitemos con estos pasos para que tú y yo podamos crecer, para que tú y yo podamos llegar a la confianza. Porque cuando tú llegas a eso, alrededor tuyo van a empezar a ocurrir cosas maravillosas. Tu familia lo va a comenzar a ver, tu familia lo va a comenzar a ver. No basta con creer. Dios quiere que confíes, porque solo entonces vas a dormir en paz. Solo entonces vas a llegar a ese lugar donde tú vas a poder ser alguien que descansa en el Señor. Jesucristo nos decía, sed como yo, manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para vuestra alma. En esta noche te doy gracias por habernos visto en nuestro programa En Paz Me Acostaré y Así Mismo Dormiré. Nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a estar abundando en cada una de estas cositas que hemos explicado en esta hora. Recuerda, siempre declara, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús, te bendigo y te deseo buenas noches.